Dios los bendiga mucho. Sean todos bienvenidos a este video de temas bíblicos. Como siempre me comprometo a transmitirle la palabra de Dios tal como fue escrita. No le añado, no le suprimo, no le modifico nada. Y es que me voy a ocupar estos 3 viernes de un tema que en nuestro país es ahorita, pues hay un interés enorme en esto de la muerte. Y ahí entre la muerte en una rendijita se cuela el Halloween. Pero en nuestra ciudad, en nuestro país, seguramente donde usted vive, hay una costumbre de poner altares a los muertos, con frutas, con comidas, especialmente las que más les gustaban a ellos cuando estaban vivos. De eso voy a hablar hoy aquí en temas bíblicos, altares a los muertos. Se avecinan los días 1 y 2 de noviembre, en que aquí en nuestro país se les conoce como los días de muertos, el día de los niños y el día de los fieles difuntos. Y me da vergüenza que en nuestro país tenga el dudoso honor de que hay un panteón aquí en nuestro país, ¿para qué cito su nombre?, donde estas festividades, entre comillas, de los muertos han sido declaradas, fíjese, patrimonio cultural de la humanidad, no solo de México. De eso no me puedo sentir orgulloso. Soy mexicano, pero de eso no. Y es que hay una hiperactividad en los panteones, ya están llenos de flores, las tumbas se están pintando, se están cortando árboles y todo eso. Pero esto de ponerle altares a los muertos es 2 cosas. Primero, inútil. Y segundo, peligrosísimo, mortalmente peligroso. Le comparto Eclesiastés, capítulo 9, versículos 4 al 6. Así es escrito: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que van a morir, pero los muertos ya nada saben, no tienen más paga, porque hasta su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio y su envidia murieron ya, y ya no tienen más parte en lo que se hace debajo del sol. Esto es palabra de Dios. Aquí no importan las tradiciones que se tengan en un país. Nos dicen que estas tradiciones son prehispánicas, que ya tienen siglos. Eso no importa. Delante de Dios, en el Señor está la sabiduría. Dice que solo para los vivos hay esperanza. ¿Esperanza de qué? De salvación. Un segundo después de morir, se sella el destino eterno, o con el Señor, o en el lago de fuego y azufre. No hay término medio. Y esto es algo que es inútil. Dice que el amor de los muertos, su memoria, hasta sus envidias, se murieron ya. Seguramente le han dicho a usted, por ejemplo, si tiene usted la desdicha de alguna persona amada se le murió y lloraba, seguramente oyó algo así como que: deja de llorar porque no dejas descansar a tu abuelita, a tu mamá. Su amor ya se murió. Lo mismo si usted le tenía odio y lo maldecía. Yo fui testigo de que gente maldecía en los panteones a los muertos. Ya no les hacen bien ni les hacen mal, porque ya no tienen parte, ya no tienen relación con lo que se hace debajo del sol. Debajo del sol estamos nosotros, debajo de la tierra están los muertos. Entonces, si una persona nos dice que un muerto anda penando en las noches porque murió asesinado y todo eso, Dios dice que ya no puede manifestarse a los vivos. Los que sí se manifiestan en estas casas así,
o en los centros espiritistas son los demonios. Y Dios no quiere que tengamos relación con los demonios. Primera de Corintios capítulo 10 prohíbe eso. Ahora, se les da un barniz, hay una fachada de cultura. Es la cultura, es el folclore, repito, para muchos prehispánico. Y es muy doloroso. Me da vergüenza que hasta apoyo gubernamental tienen estas festividades, entre comillas, festividades. Antes, en el Distrito Federal, Ciudad de México, no se hacían desfiles el Día de Muertos. Me parece a mí que esto adquirió una fuerza enorme a raíz de una película, ¿para qué la cito?, donde se hace un desfile de muertos y se filma. Eso es algo grave. El gobierno apoya todo lo que sea así, ocultista, con, repito, una fachada de cultura. Hoy usted puede hablar de esto y dice, es que es cultura, se dan conferencias magistrales, dicen ellos, pero el Señor es muy claro, y esto es algo que va avanzando. Pero miren, dentro de todo este caos, doy gracias a Dios porque hace unos 10 años, alumnos de primaria, algunos de secundaria, maestros de primaria y algunos de secundaria, eran obligados a participar en esto de los altares y del Halloween y los adornos florales y comidas, bajo sanción de restarle puntos o de reprobarlos, expulsarlos. Poco a poco, gracias a Dios, hay más maestras, hay más maestros cristianos y han ido poco a poco, muy lentamente avanzando, y ya hoy se está dando libertad. Y de eso quiero dar gracias a Dios. Pero por donde quiera, usted ve una profusión enorme de artículos de calaveras, atuendos, disfraces de diablos, dulces, coronas, hasta la flor de cempasúchil. Es una flor preciosa, huele preciosa, a mí me gusta. Y la creó el Señor, no el diablo. El Señor la creó en el día tercero, como está escrito en Génesis 1. No tiene nada de satánica, pero ya se apropió de ella. Todo lo usurpa, todo lo roba Satanás. Lo mismo que el arco iris, que era la señal del pacto de misericordia de Dios para no enviar otro diluvio, ya lo usurparon y se apropiaron de él, dicen ellos, estos perversos degenerados. Entonces usted vea esto. No estamos ante algo inofensivo. Y si usted, no digo razonara porque usted razona, si usted analizara un poquito, ¿tiene sentido que yo le haga sus enchiladas, su comida a mi familiar que se murió para que en la noche venga a comérsela? Un cura dijo una vez, bueno, es que no se la comen, solo se llevan la sustancia. Se dio poquito, pero siguió favoreciendo, propiciando, auspiciando la realización de altares a los muertos, pero ya Dios dijo que ya no podemos hacerles bien ni mal. Le sugiero algo, como amigo que me siento de usted, a su amado, a su amada que está vivo, dele esa comida que le encanta a él, lo que sea, en la medida de sus posibilidades, ahora que está vivo, ya que está muerto, ¿para qué se la va a dar? No va a consumirla. Los insectos, las ratas, se van a dar un festín con eso. Pero escuche lo que dice Dios, porque esto, aparte de que es inútil, es peligrosísimo. Y no estoy hablando de cuestiones clínicas o sanitarias, sino espirituales. Escuche lo que dijo el Señor cuando Israel venía en el desierto de Egipto a la tierra prometida. En Deuteronomio 18, 9 al 13, así está escrito: cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da, lo que hoy es Israel, no aprendas a hacer las abominaciones de las gentes que vas a expulsar. No quiero hallar en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Los echaban vivos a sus bebés en honor de sus demonios.
No quiero encontrar quien practique adivinaciones, ni agoreros, ni sortílegos, ni hechiceros, ni fraguador de encantamientos, ni que pregunte a Pitón, un demonio, ni magos, y escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos, ni quien pregunte a los muertos. No trate de establecer contacto con los muertos por medio de un altar con su comida. No trate de establecer contacto con los muertos porque ellos ya no tienen parte en lo que se hace debajo del sol, como acabo de compartirle. Palabra de Dios, con ese respaldo, con esa autoridad divina es que le estoy hablando a usted, no con lo que yo soñé anoche, no con lo que yo me imagino o yo entiendo, sino con lo que Dios dice. Y concluye el Señor, perfecto serás con Jehová tu Dios. Israel, en el trayecto del Éxodo, 40 años, se encontró con muchas naciones corrompidas, paganas, perversas, satanistas. Hasta canibalismo había ahí, relación sexual con animales, relaciones sexuales con madres, con hijas, con hermanas, homicidios, brujos, mucha hechicería, mucho ocultismo. No te contamines. Y cuando llegues a lo que hoy es Israel, la tierra prometida, Canaán, no aprendas lo que practica esa gente que yo voy a echar fuera delante de ti. Tú lo vas a ver porque eres mi pueblo amado, pero te llamo a ser perfecto delante de mí. No busque contacto con los muertos. Hay unas tablas ouijas para hablar con un espíritu de alguien que se murió hace tiempo. Tenga cuidado. Es cierto, se revelan secretos ahí, reales, no, mentiras, dicen la verdad, sí, pero no son los espíritus de los amados muertos porque ellos ya no pueden manifestarse, ya están a disposición con el Señor. Si fueron cristianos, con el Señor, y si no, están en el infierno y de ahí serán lanzados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso no tiene vuelta. Entonces, ¿quiénes están allí manifestándose con la misma voz, con los mismos secretos que solo la familia conocía? Los demonios. Y lo digo por segunda ocasión. Pablo dijo, yo no quiero que ustedes tengan tratos con los demonios. Dios no quiere eso. Déjeme compartirle unas palabras que el Señor dijo. En Isaías capítulo 8, 19 y 20, así está escrito. Si les dicen, pregunten a los pitones, adivinos, mediums, y a los adivinos que susurran hablando, así hablan susurrando, es espeluznante, los ojos en blanco, fuerza terrible. No. Si les dicen eso, si se lo proponen, respondan, ¿consultaremos el pueblo a su Dios o a los muertos? ¿Buscaremos a Dios o a los muertos? Esa es una buena pregunta. ¿A quién va usted a consultar para saber su futuro o las cosas que usted quiere saber? ¿A Dios o a los muertos? Pero los muertos no son a los demonios. Y dice el 20, a la ley y al testimonio. Esta es la ley y el testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Están en tinieblas espirituales. Esto es algo muy delicado. Ayer oía por internet a un hombre que es premio Nobel de la ciencia. Ni sé su nombre ni de qué país es. Pero cuánta cultura tiene, qué conocimientos. Pero delante de Dios es ignorante porque no le teme, no lo respeta y menos ha recibido a Jesucristo en su corazón. No importa que tenga la cultura que sea. Ganar el premio Nobel implica hacerse millonario. Es una fortuna la que se le regala ahí. Dijo Jesús, ¿de qué le sirve al hombre si consigue la amistad de todo el mundo a cambio de la enemistad de Dios? Vea. Usted debe elegir con quién o de quién quiere ser amigo, del mundo o de Dios. Le comparto otro versículo. Gálatas 5, 19 al 21. El fruto de la carne. Esto que le voy a compartir, le pido que se concentre y escuche con su corazón, no con sus tímpanos. Así está escrito.
Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, fíjese, idolatría, hechicerías, estamos hasta aquí de hechicerías, borracheras, asesinatos, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales les denuncio, como ya se los he anunciado, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Los brujos, los hechiceros, los que anden poniendo altares a los muertos, no heredarán el reino de Dios. Ya le compartí que esta práctica es inútil, ya no sirve. Lo mismo si le hace un gran monumento, un Taj Mahal, ya no le sirve al muerto, ni lo disfruta, ni nada. Pero además es peligrosísimo, porque acarrea la condenación perpetua. Mire si no es grave. Confirma lo mismo nuestro hermano, el apóstol Juan, en Apocalipsis 21:8. Así está escrito. Pero los temerosos, los incrédulos, los que no quieran creer en Jesús, los abominables, los asesinos, los fornicadores, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, su destino será el agua ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta es la condenación eterna. Hermano, hermana, amigo y amiga, tome usted nota de esto que le estoy compartiendo, porque es palabra de Dios. Esa es mi línea. Compartir sana doctrina, palabra de Dios. Ese ha sido mi esfuerzo y mi preocupación y mi ocupación, para que Ágape siempre tenga sana doctrina. De eso nadie me puede acusar. Le comparto esto. Ahora, fíjese que hay mucha gente que invoca a los muertos ahí en los centros espiritistas y dice, no, pero no es malo. Es tan malo que esta fue la causa por la que el Señor le quitó la vida al rey Saúl, su amado. El Señor amaba al rey Saúl. En el primero de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14, así está escrito. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó al Pitón, una bruja divina, la pitonisa de Endor, primero de Samuel 28, y le preguntó, y no consultó a Jehová, al vivo, consultó a los muertos, los demonios. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, el hijo de Isaí. Saúl cometió muchas fallas, muchos pecados, muchas ofensas contra el Señor, pero esta fue la que le provocó la muerte, no solo física, sino muerte eterna, porque usted debe saber que Saúl se suicidó, y el Señor dice, no matarás. Los suicidas se matan a sí mismos, no heredarán el reino de Dios, como acabamos de ver en Apocalipsis 21:8. El segundo evento que nos va a inundar en estos días, pero ya está desde septiembre, me asombró que en la noche mexicana había charros y sombreros y banderas mexicanas y anuncios de comidas, pero también ya empezaban a poner adornos de Halloween en septiembre. Halloween. Tengo que decir esto. Bueno, cuando yo era niño no se hablaba de Halloween en México. Teníamos Navidad, Año Nuevo, Santo Reyes, Santa Claus, y Santa Claus apenas se estaba metiendo. Tuvo que recibir un apoyo grande de cierta compañía de refresco negro para hacer lo que es hoy. Pero mire, de Halloween no se sabía nada. Hoy Halloween ya ha adquirido una carta de naturalización, no solo en nuestro país, sino, me avergüenza decir esto, en muchas de nuestras amadas iglesias evangélicas. Gracias a que predicadores con amplio criterio dicen que no es malo el Halloween,
que es una buena oportunidad para predicar el Evangelio. A los muertos no tenemos que recurrir por los vivos. Vamos directamente con el que vive para siempre, Jehová de los ejércitos. Y esto del Halloween es una costumbre pagana, que viene casi de 1000 años antes de que naciera nuestro Señor, en lo que en aquella época eran los celtas, estaban del centro de Europa hacia el occidente, en lo que hoy es Irlanda y Escocia. Ahí nació el Halloween. Los celtas tenían unos sacerdotes que eran los druidas, y en esa región estaban los Gálatas, la carta que Pablo envía. Ahí, pues de esa inmundicia, de esa fosa séptica, espiritualmente hablando, el Señor sacó un pueblo y lo lavó con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y lo trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Mire usted qué grande es el amor del Señor, el poder del Señor y el poder santificador de la sangre de Jesucristo, que como dijo Juan, nuestro hermano, en la primera de Juan 1, 7 y 9, nos limpia de todo pecado. Me permito un comentario. Aleluya, aleluya por miles. No hay pecado, por asqueroso, por degradante, por vil que haya sido, que la sangre de Jesucristo no pueda limpiar, siempre y cuando ese pecador se arrepienta y se entregue a Él. Esto es algo que tiene que hacerse así. Los celtas consideraban que el 31 de octubre era el fin de año y que era una fecha propicia para hacer pronósticos, augurios. Y muchos de esos augurios se hacían sacrificando animales y sacrificando seres humanos. Les examinaban o pretendían examinarles las vísceras. ¡Qué asqueroso! Pero es que a Satanás así le gusta que la gente que le ame se degrade, se envilezca. Una manera en que ellos entendían el 31 de octubre es porque su Dios, el Dios de la muerte, que se llama Shamaín, S-H-A, Shamaín, ese día, 31 de octubre, convocaba a unas criaturas que ellos les llaman duendes, y vagaban por los montes y por los pueblos, y entraban a las casas, y ahí exigían, qué curioso, comida, que les pusieran en una mesa altares de comida. ¿Se fija usted en lo semejante que es con los altares mexicanos, entre comillas? No, hombre, viene desde un origen muy remoto, aquí en la tierra, pero más remoto, de Satanás. Esto es diabólico. Y la gente se toma fotos y considera que es algo artístico, cultural. Mire, el cempasúchil lo hizo Dios. Aquí en nuestra región estamos pegaditos a Oaxaca y hay una canción muy hermosa, pues a mí me gusta mucho, que se llama La Llorona. Pero La Llorona en estos días se va a oír en el radio y todos lados, y va a haber cantantes que se van a poner una máscara como de calavera, se van a pintar como calaveras, gracias a un genio, entre comillas, Posada, un pintor e impresor de principios del siglo. Mire, esto es abominable, esto es obra de las tinieblas. La Llorona de la canción no tiene nada que ver con esa llorona que anda gritando por sus hijos que les mataron. Eso es diabólico. La Llorona habla de una mujer, hasta se sabe que fue en Juchitán, discúlpenme, en Juchitán, y que ella se enamoró de un hombre que se iban a casar, se comprometieron, pero cuando se iban a casar, lo llaman a la revolución, al ejército, y se va y se despide y ya no regresa. Ella se muere, él se muere en la batalla, y ella queda, vamos a decir, viuda, sin haberse casado. Hasta la canción dice, salías del templo un día, como la Llorona que anda ahí espantando en las noches, andaba en el templo. Bueno, ya después les voy a hablar un poquito acerca de los templos de la ICR, que por ahí va otra cosa, pero eso es teología. No tiene nada que ver con eso, sin embargo es la bandera de ellos. Lo va a oír, ya está de moda. Muchas artistillas se van a hacer ricos cantando La Llorona, en honor del espectro, no en recuerdo de aquella pobre viuda desdichada de Juchitán.
Esa es una práctica pagana, el Halloween. Los duendes, si no se les dejaba altares con comida o con regalitos, ellos hasta exigían que hubiera una calabaza con una veladora adentro para iluminar. Si no les dejaban eso, entraban y mataban. No eran ellos los que mataban, eran los sacerdotes druidas para tener dominada a la gente por medio del terror. Esto es satánico. ¿Cómo? Fíjense, yo de niño, uno de mis personajes favoritos, yo fui niño, uno de mis personajes favoritos era Peter Pan y Campanita. Peter Pan es un duende y Campanita, pues vaya usted a saber qué cosa es. Pan inclusive es el dios fauno de la música para los griegos, mitad cabra y mitad ser humano. Pan. Y ese era mi juguete favorito. Bueno, tenga cuidado con los juguetes que le da usted a sus niños. Ocúpese, tómese el tiempo de investigar qué es ese muñequito. No vaya a tener un origen satánico y usted ve a sus hijitos ahí premiándolos el día de su cumpleaños. Déjenme compartirle lo que Dios dice. Dios dice, y cuando digo que Dios dice, pues ya ni debiera yo de comentar nada. Si añado unas palabras es solo para mayor explicación. Pero en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, nuestro hermano Pablo dice en el versículo 1 y 2, y así está escrito: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Anden, vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó Él mismo por nosotros. Esto fue en la cruz. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. El sacrificio de Jesús, como el sacrificio de los corderitos sin mancha, llegaba hasta el Señor como un aroma fragante. ¿Por qué fue fragante el aroma que el sacrificio de Jesús produjo? Porque murió sin mancha de pecado. Por eso, al tercer día, el Padre lo resucitó de entre los muertos. Cristo murió para expiar nuestros pecados con su sangre inmaculada, pero resucitó al tercer día para proclamar que Satanás está vencido y que la gloria está preparada para todo aquel que crea en Él, porque Él es la resurrección y la vida. El que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Pronto viene el día de la resurrección, pronto viene el día del rapto, en que los que creyeron en Cristo y ya están muertos, resucitarán primero. Y un instante después, los que estemos vivos, seremos transformados, seremos glorificados y arrebatados para irnos con el Señor eternamente. ¿Qué le parece? Gloria a Dios. Ahí mismo, en la primera en Efesios 5, versículos 7, habla de las personas que andan practicando cosas vanas. Dice, no sean aparceros con ellos, no se asocien con ellos, no convivan con ellos. Bueno, yo no creo en esto, pero es mi jefe el que me invitó al Halloween o a la fiesta de los muertos. No sea aparcero. Es un término jurídico. Había contratos en que una persona que tenía un terreno para sembrar, pero no tenía semilla, se asociaba con alguien que tenía semilla, pero no tenía terreno, o ganado. Eso es aparcería. No tenemos que andar en sociedad con ellos. En el versículo 11, mire qué claro. Hasta yo lo entiendo. No comuniquen con las obras infructuosas de las tinieblas. En lugar de eso, repréndanlas. No participen. Bueno, no voy a participar, pero voy a cooperar para el altar. No lo haga. El dinero que usted ganó, lo ganó con sudor de su frente en un trabajo que Dios le dio. Es un dinero bendito, no lo use así. Esto es algo que el Señor nos está diciendo. Y en lugar de andar propiciando esto, hay que reprenderlo, hay que combatirlo. Esto es lo que Dios dice. Pero Dios dice muchísimo más. En la tercera de Juan, solo un capítulo. Versículo 11. Así es escrito: amado, no sigas lo que es malo. Halloween y altares. Inclusive el culto a la Santa Muerte. Esto es satanismo.
La muerte no tiene nada de santa porque es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Romanos 6:23. ¿Qué puede tener de santa? Repito, amado, no sigas lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Es muy claro. Repito, hasta yo lo entiendo. El profeta Jeremías fue usado por el Señor para decirnos una frase, es contundente esta frase, es una advertencia de amor que el Señor nos da en Jeremías 15:19, donde está escrito así, que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Que los practicantes de la magia, de la brujería, de la invocación de los muertos, de los altares a los muertos, del Halloween y de la adoración a la Santa Muerte se conviertan a Cristo. Pero nosotros nunca, jamás, ni por asomo nos convirtamos a ellos, ni seamos partícipes de sus pravedades, de sus prácticas satánicas. En Romanos 12, 1 y 2, así está escrito. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus propios cuerpos en sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, que es nuestro culto racional, inteligente. Es irracional agarrar un muñeco y cantarle y ponerle flores y arrodillarse y llorarle y suplicarle y decirle, ayúdame. Eso es irracional. Adorar a Dios es racional, es lo más sensato, lo más inteligente, lo más sabio que el ser humano puede hacer. Versículo 2, así es escrito, no se conformen a este siglo, es decir, no se ajusten a la manera de vivir del mundo, sino refórmense por la renovación de su entendimiento para que puedan comprobar en sus propias vidas cuál es la voluntad de Dios para ustedes, santa, agradable y perfecta. El Señor me da otro texto. Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17, así está escrito. No amen al mundo, estas prácticas, ni las cosas que son del mundo. Si alguno ama al mundo, escúcheme, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los placeres de la carne, los placeres de los ojos y la soberbia de la vida no vienen del Padre, sino del mundo. Y escuche esto que es contundente. Y el mundo se pasa, y sus placeres. Pero, gloria a Dios, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya por miles. Esto es lo que el Señor le está llamando a usted, mi hermano, mi hermana, ni por curiosidad, ni por obligación, ni porque es su novia o su jefe o su novio, ni por nada de eso. Su compromiso es con Dios, adquiéralo de una vez. Josué, cuando muere Moisés y mete a Israel, casi 2 millones de personas a la tierra prometida, al cruzar el río Jordán, les convoca a que hagan un pacto con Dios, un pacto de hombres. Escojan hoy a quién van a servir, a los dioses que encontramos de aquel lado del río, a los dioses que vamos a encontrar aquí. Escojan a quien quiera, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Hermano, hermana, comprométase usted. Esto es un compromiso de varones. Que su familia y usted sirvan a Jehová. Josué 24:15. Usted tiene que hacer un compromiso con Dios. Y Dios le dice, ya casi para concluir, lo siguiente. No se junten en yugo desigual con los incrédulos, con los infieles, con los inconversos. No anden ahí en la parcería. Es un yugo desigual. Nosotros somos luz, ellos son tinieblas. Nosotros somos templos del Espíritu Santo, ellos son templos del demonio. Entonces no ande usted con ellos. Porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? Ni una. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ni una. ¿Y qué armonía Cristo con Belial, es un demonio? Ni uno. ¿O qué relación tiene el creyente con el incrédulo? Ni uno.
¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque ustedes, los cristianos, son el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Y escuche esta orden. No es un consejo, no es una sugerencia, es una orden divina. Por eso dice, salgan de en medio de ellos y apártense, y no toquen lo inmundo, y yo lo recibiré, y seré para ustedes padre, y ustedes me serán a mí hijos e hijas. Así dice el Señor, el Todopoderoso. ¿Qué le parece? Hoy Dios ha hablado demasiado claro. Le comparto. Es que no puedo parar. Pero en Levítico 20, el Señor habla, dice el versículo 22 y 23, guárdense pues, guarden todos mis estatutos y todos mis derechos y pónganlos por obra, y no los vomitará la tierra, en la cual yo los introduzco para que habiten en ella. Y escuchen, y no anden en las prácticas de la gente. ¡Qué claro! A través de Jeremías, en el capítulo 10 dice, no aprendan las costumbres de la gente. No anden en las prácticas de la gente, que yo echaré de delante de ustedes, porque ellos hicieron todas esas cosas y los tuve por abominación. Bueno, mi hermano y hermana, estamos aquí en vísperas de esto de los muertos y el Halloween. Yo he sido claro con usted, y mire que la situación es muy grave. Usted está enterado de lo que está pasando en Jerusalén. En el Salmo 122, 5 y 6, dice el Señor que pidamos la paz de Jerusalén, que haya paz dentro de sus muros. Yo lamento esto. Jerusalén dista mucho de ser lo que Dios quiere. El desfile gay en Jerusalén es uno de los más importantes del mundo. Hay idolatría, la ICR tiene ahí templos enormes, la prostitución, el homosexualismo, el asesinato, la brujería, reinan allí. Va a venir juicio también. Sin embargo, acatemos esa orden, pidamos la paz de Jerusalén, porque muchos niños, tanto de ellos como de los cisjordanios, de los de Hamas, están muriendo niños, ancianos, mujeres. Dios no quiere eso, no quiere el derramamiento de sangre. Y yo concluyo por hoy solamente, con una orden que el Señor da tajantemente en la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Así es escrito: sean santos, porque yo soy santo. Mi hermano, mi hermana, mi amigo y amiga, sea santo, porque Dios, el que lo está llamando, es santo. Como siempre, ha sido un privilegio para mí servir a mi Dios. Un gusto muy grande servirle a usted. Le agradezco su sintonía. Le ruego al Señor que no sea usted un dique, un obstáculo, sino un acueducto para que esta palabra que le he compartido ahora, en esta época propicia, llegue a más gente que yo no conozco, quizás su propia familia. Y le pido su oración. Manténgase al abrigo del Altísimo. Ahí acurrúquese. No se mueva de ahí, porque solo ahí hay seguridad. Vienen tiempos muy duros, muy difíciles. Y así, mirándolo a los ojos, yo le estrecho fuertemente la mano, le doy un abrazo fracturante y le suplico al Señor que atalaye entre usted y yo ahora que nos vamos a separar. Y como siempre, le imploro que lo bendiga mucho en Cristo Jesús.